¿Cómo estás, Daniel? Qué Hola gusto Jorge, tenerte, qué tanto placer tenerte tiempo. aquí. Tanto tiempo que no hacíamos un programa juntos, ¿no? Sí, así es, aquí estamos. Bueno, se me ocurrió que, dado que la gente muchas veces confunde la política con el legado, es que yo conozco muy bien tu faceta como, en primer lugar, como analista, tanto político, de defensa y como historiador también. Entonces, quería ver tu visión de qué crees tú que veamos primero, que repasemos un poco la historia de Piñera. Yo sé que también es un ingeniero Ah, comercial, igual que vamos, tú. vamos a hablar de Sebastián Piñera, ya, ok. De Sebastián Piñera vamos a hablar. Efectivamente, vamos a hablar de, en primer lugar, de su gestión, las cosas, los hitos más importantes. Después puedes tocar, por ejemplo, sus dos gobiernos, algunas cifras para que a la gente les quede claro cuán importante fue Piñera y cuál sería el legado que tú podrías ver que él nos ha dejado con, con el partícipe de él, ya sea como empresario o como persona. Mira, yo conocí a los Piñeras muy joven en el mundo social, como a los 17 años, antes de entrar a la universidad. Eh, Me tocó después entrar a economía en los dominicos, por allá por el año 70, y ahí vi a Sebastián Piñera y después a José Piñera, y en algún momento en la carrera, que fue para mí muy interrumpida, porque fue una carrera en la cual yo pasé un tiempo en la Armada, a partir del 73, del 11 de septiembre. Yo me fui a la Antártica y después cuando volví me tocó todos estos problemas que iba a haber con Perú, así que pasé mucho tiempo en la Armada y después volví a terminar economía. Las veces que estuve pasando por economía en la Católica, me tocó alguna vez con José Piñera, alguna vez con Sebastián Piñera. Ellos eran grandes rivales entre sí, y yo adhería más a las ideas de José Piñera que a las de Sebastián. Sin embargo, nos conocíamos socialmente y él siempre fue un hombre brillante, igual que José, y le fue muy bien. Después sacó este posgrado, un máster en Harvard y finalmente un doctorado, igual que José Piñera. Piñera también sacó un máster primero que Sebastián y después un doctorado. Entre paréntesis, José Piñera sacó el más alto puntaje a nivel de doctorado en la historia de Harvard en economía, un caso muy excepcional, ¿eh? Muy excepcional. Pero ese es José Piñera, no Sebastián. El que fue Y, ministro del Trabajo y que creó la AFP, ¿no? sí, claro. Y también fue ministro de Minería y hizo toda la reforma minera. Y bueno, realmente lo que hizo José Piñera fue una modernización brutal de Chile y fue clave para el enorme crecimiento que hubo en el país. El caso de la AFP, lo que significó fue la acumulación de capital. Esa acumulación de capital permitió que Chile ya no tuviera que depender tanto de los créditos extranjeros como había sido por muchas décadas. Nosotros vivíamos pidiéndole plata a los países extranjeros y nos daban crédito a tasas relativamente altas porque no teníamos capital propio, no teníamos ahorro. Pero cuando se fue creando esta enorme bola de capital propio que crearon las FP, ¿Qué había antes de las AFP? ¿Cómo se le daba plata a la gente? ¿Lo hacía el gobierno? claro, era un sistema de reparto donde habían algunos privilegiados y una gran mayoría que no llegaba a nada o tenía muy poco, y algunos privilegiados que tenían pensiones relativamente buenas, pero la gente vivía menos, entonces les tocaba un periodo muy corto de pensiones antes de morirse. Después, cuando vino toda la reforma del gobierno militar y el país se transformó, se acabó la desnutrición, se acabó la mortandad infantil, sobre todo mejoró mucho el nivel de vida. Entonces la gente empezó a vivir mucho más, y eso hizo que, bueno, al final los cálculos de las FP fueran afectados por ese fenómeno. Pero en todo caso, aquí la clave es que el proyecto de José Piñera se basaba en que la gente trabajara 30 años de su vida, o por lo menos, o idealmente 40, antes de jubilarse, y ahí ellos hubieran obtenido una pensión relativamente buena. Pero muchas veces hubo lagunas para mucha gente, entonces eso dificultó. Pero aquí no estamos yendo por el lado de José Piñera, y para volver un poco a Sebastián, yo tuve grandes discusiones con Sebastián en la universidad. Me acuerdo que en algún momento me planteó que el futuro del mundo iba a ser socialista, y él decía que quizás había que meterse a la izquierda cristiana o al MAPU, porque él era demócrata cristiano, lo que me sorprendió muchísimo. Él era un hombre muy de izquierda y creía que el futuro del mundo era gobernado por la Unión Soviética, ¿eh? A pesar de que a él no le gustaba, pero creía que quizás había que adaptarse.
En cambio, José Piñera era un tenaz opositor al comunismo en toda su forma, o al socialismo, y ellos peleaban mucho entre sí, Sebastián Piñera y José Piñera. Incluso nosotros lo vimos en la universidad, en el casino, a veces en los conflictos en que nosotros éramos espectadores entre ellos dos. Después, con el tiempo, Sebastián, cuando sacó su doctorado en Harvard, como que cambió un poco, y cuando volvió a Chile entendió más la necesidad de ir a una economía de mercado y vino el golpe de Estado, el movimiento militar, como le gusta decir a algunos. Ahí el país se empezó a transformar y se empezó a transformar por una orientación hacia el mercado que hizo que Chile por primera vez después de muchas décadas empezara a crecer a una tasa muy alta y a disminuir muy rápido la pobreza. A pesar de que nos tocó la crisis entre el 73 y 75, y fue una crisis mundial, que afectó también al gobierno militar que venía llegando al poder. Y yo, las veces que estuve con Sebastián y con su mujer, que en alguna oportunidad yo me encontré con ella, le dije, ella me dijo que tenía ganas de separarse, que no lo veía nunca, Sebastián, y como que no le daba pelota. Y ellos estaban recién casados. Y yo le dije, te apuesto que algún día Sebastián Piñera va a ser presidente de Chile. Esto se lo dije probablemente el año 74 a ella. Yo estaba en la casa de Santiago de Raza, le pasaba de repente por la casa de Sebastián, que estaba muy cerca del sector entre Presidente Razo y Américo Vespucio. En ese sector, no me acuerdo exactamente la dirección porque han pasado 50 años, pero ahí estaban ellos. Y con una conversación con ella le dije, mira, yo creo que Sebastián es un tipo muy obsesivo por su trabajo y por sus actividades, pero va a llegar muy lejos. Así que si tú tienes paciencia, no sé, lo puedes acompañar, pueden hacer una gran familia y a lo mejor algún día tú vas a ser primera dama. Eso fue lo que le dije yo. A la señora Cecilia Morel. Se lo dije en broma porque yo no quería que Sebastián Piñera hubiera sido presidente de Chile. Yo hubiera preferido en ese caso que su hermano, José, que era más cercano a mis ideas, hubiera sido el presidente de Chile. Sebastián era partidario de la economía de mercado, eso yo lo noté después de su pasada por Harvard y su nivel de doctorado, pero era muy contrario a los militares, muy contrario a los militares, tenía una antipatía muy extraña en contra de las Fuerzas Armadas. Yo estaba en las Fuerzas Armadas en ese momento porque me había hecho el servicio militar voluntario como oficial y después fui a la Antártica como subteniente, como oficial de navegación. El viaje a la Antártica fue de octubre del 73 hasta marzo del 74. Fue un periodo muy largo. Y bueno, el piloto Pardo, tuvimos que hacer 3 viajes entre la Antártica y Punta Arenas para venir a buscar más recursos para distribuir en distintas bases. Eso significó que fue una operación muy larga. Yo tuve la oportunidad de hablar con el comandante John Martin Reynolds, jefe, el comandante del piloto Pardo, y bueno, analizamos mucho el problema peruano. Yo le empecé a plantear a él el temor que yo tenía del problema peruano. Y a él le parecía muy interesante porque algo había oído, pero cuando volvimos al continente sudamericano, volvimos al paraíso, se hizo muy evidente que había una amenaza de invasión peruana a Chile. Y él me dijo, ¿por qué usted no se incorpora al Estado Mayor y los asesora? Porque en el viaje habíamos descubierto mutuamente que yo conocía muy bien todos los sistemas de armas que tenía Perú y Argentina y Bolivia, porque desde niño me había leído los James, los All Weapons, All the World Aircraft, del James también, y otro sistema del ejército, ¿no? Que también tenía el James. Y yo lo sacaba de la biblioteca de la Escuela Naval y a veces de la Academia de Guerra a través de mi hermano Leonardo, que era oficial de Marina. Y él los llevaba a veces porque tenía que hacer un trabajo o para cosas específicas y dejaba los libros ahí. Yo le decía, ¿por qué no los sacas? Me lo prestas una semana. Yo me leí entero el James cuando era niño, ¿no? Entonces, después fui siguiendo esto y me hice muy experto en el tema. Entonces, por eso que yo me metí en el Estado Mayor, yo era oficial de Marina, y como oficial de Marina no podía aceptarle los prejuicios que tenía Sebastián en contra de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que no los tenía su hermano, porque su hermano era partidario de las Fuerzas Armadas, y consideraba que el golpe de Estado había sido un milagro, que había salvado a Chile de la guerra civil, que había salvado a Chile del comunismo, y que los militares estaban efectivamente tratando de desarmar a todos los grupos armados y los grupos terroristas, que era un cáncer que tenía América Latina. Entonces, en ese aspecto yo me sentía mucho más cercano a José Sebastián.
Bueno, Sebastián después se dedicó a sus negocios, trabajó con Ricardo Claro, después lo mandó a sacar el proyecto de las tarjetas en Estados Unidos, y él se quedó con el proyecto de las tarjetas y se lo quitó a Ricardo Claro, cosa que fue muy discutida y muy criticada en su época, ¿no? Porque él había sido mandado por Ricardo Claro para este negocio y al final se lo tomó él, ¿no? Ahora, a través de las tarjetas de crédito, él se hizo muy rico. Y también como gerente de los bancos, el Banco de Talca y otros, y en general él tuvo un desempeño profesional como ejecutivo muy, muy importante, y con estas maniobras como capturar las tarjetas, en fin, y ponerle él mismo la tasa de interés, que era tasa de interés relativamente alto para lo que se daba en el mercado mundial, incluso en el mercado chileno, tasa de interés relativamente alto, pero como era una novedad, toda la gente de mejor situación quería tener tarjeta, y después empezó a tener gente de clase media alta y clase media, las tarjetas se masificó, entonces se convirtió en un enorme negocio. El que tenía una tarjeta Visa en esos tiempos era dueño de Santiago, me recuerdo. Sobre todo el que tenía la tarjeta Diners, porque no tenía límite. Era como la American Express. Tú lo has dicho. Así que bueno, y finalmente cuando cambia el gobierno, él dirige la campaña de Nambiji, curiosamente, ¿no? Cosa que a mí me produjo muchas dudas, pero la idea era que había que incorporar a gente más bien demócrata cristiana o de centro, y para nosotros Sebastián Piñera era demócrata cristiano, nunca lo vimos como alguien de derecha, pero la idea es que Nambiji era de derecha y Sebastián Piñera, que era su jefe de campaña, era un hombre demócrata cristiano, y la idea era atraer al sector demócrata cristiano a la campaña de Nambiji, a pesar de que la gente de la democracia cristiana votó finalmente por Patricio Elwin, que fue el que salió, ¿no? Y curiosamente Sebastián Piñera tenía grandes dudas porque él pensaba que había que apoyar a Elwin, ¿eh? Y estaba el jefe de campaña de Vigil, que era toda una contradicción para él. Bueno, al final él fue candidato a senador, curiosamente contra Hermógenes Pérez de Arce, y ahí hay muchos cuentos que Hermógenes Pérez de Arce ya ha contado varias veces, donde hubo algunas cosas que según Hermógenes eran irregulares en esa campaña, pero él puso mucha plata y pudo imponerse por recursos, Sebastián, y como él hablaba muy bien y tenía ideas muy claras y era muy entusiasta, tenía mucha energía, también Hermógenes Pérez de Arce hablaba muy bien y tenía las ideas muy claras, no sé si tenía la misma energía, pero era muy claro Hermógenes Pérez de Arce. Yo adhería más a las ideas de Hermógenes, ahí, que las ideas de Sebastián Piñera. Pero Sebastián Piñera, con su entusiasmo, con la claridad de sus pensamientos, cuyo criterio no era el mío, era un criterio distinto. La locomotora le decían en esos tiempos, me recuerdo, ¿no? Ganó la senaturía y bueno, él trató de meterse, una vez que era senador, trató de meterse en la democracia cristiana, a pesar de que él fue candidato por la derecha. Y no lo aceptaron. No aceptaron ser candidato, o sea, meterse en la democracia cristiana, y él se vio obligado a mantenerse en Renovación Nacional y trató de empujar a Renovación Nacional con sus recursos, con sus criterios, a una línea que a él le gustaba. Y entre otras cosas hizo una serie de transformaciones, las típicas transformaciones de los años 90 y después del año 2000, donde fueron debilitando la Constitución del 80 y fueron debilitando el régimen que había sacado adelante Pinochet y los militares, y el país fue perdiendo impulso de a poco. El último que creció fue Lago, ¿no? Ricardo Lago. Y después ya con la Michelle Bachelet crecimos mucho menos. Algo crecimos, pero crecimos mucho menos. Le tocó la crisis mundial a la subprime, a la Michelle Bachelet. Pero después que salimos la subprime tampoco volvimos a crecer con la Michelle. La gente echaba de menos el crecimiento que habíamos tenido con Ricardo Claro y antes, ¿no? Con Hernán Vigi, yo creo que fue la época mejor, ¿no? Sí. Cuando Hernán Vigi fue biministro de Hacienda y de Economía, creo que pasamos un 12% anual de crecimiento. No, 7%, del orden del 7%, 8%, pero de todas maneras fue la tasa de crecimiento más alta de la historia del mundo, no, del mundo occidental de ese momento. La tasa de crecimiento más alta del mundo occidental de ese momento fue la chilena, a nivel mundial. Ahora, ya los chinos después, a partir del año 78,
empezaron a crecer con las transformaciones de Deng Xiaoping, en fin. Chile creció mucho entre el año 75 y 81, a una tasa muy alta, muy alta. Y después vino esta crisis enorme mundial que nos afectó a nosotros entre el año 81 y 84. Y ahí el país se hundió, pero por causa externa que el gobierno militar no controlaba. Y nosotros volvimos a crecer en el 84, 85, y entre el 84 y el 90 Chile tuvo la tasa de crecimiento más alta del mundo occidental. Y a pesar del éxito del gobierno militar, hubo mucha oposición, hubo los intentos del Partido Comunista de traer las armas de Carrizal, trataron de matar a Pinochet, trataron de crear una guerra civil artificial, y a pesar de que el país estaba creciendo, la pobreza estaba bajando mucho, el empleo estaba subiendo, los ingresos reales de la gente de menores ingresos estaba subiendo mucho, el nivel de vida estaba subiendo mucho. A pesar de todo eso, había mucha oposición artificial financiada por Cuba en esa época. Todavía no había caído la Unión Soviética, así que estaba muy activa la gestión de la KGB y en América Latina la TGI, la Dirección General de Inteligencia Cubana, que propiciaba, dirigía y coordinaba todos los movimientos terroristas en América Latina, y a través de ello a Chile se trajeron las armas, una cantidad de miles de armas, ametralladoras modernas, capturadas en Vietnam por el Vietcong, que fueron traspasadas a Cuba y desde Cuba a Chile para el Partido Comunista, para armar una fuerza importante, subversiva, y crear una guerra civil artificial. Y el detonante para la guerra civil iba a ser matar a Pinochet. Pero milagrosamente... ¿Esos fusiles eran del tipo M16 o eran...? M16. Sí. Eran M16. Había lanzacohetes RPG-7, una gran cantidad, había muchos explosivos T4, había fusiles FAL y había UCI en menores cantidades, pero miles de M16, y según los estudios que hicieron los militares después, ellos capturaron alrededor de 3.800 fusiles M16, y hay unos 1.200 o 1.500 que no pudieron capturar y que aparentemente tiene escondido hasta el día de hoy el Partido Comunista, y que algunos han aparecido en distintas circunstancias en la historia, en acciones, no sé, en acciones delincuenciales de gente de izquierda, o incluso en el movimiento terrorista araucano ahora, en el sur desde hace ya algunas décadas, porque ese movimiento terrorista araucano ya lleva muchas décadas, ya por lo menos 25 años, ¿no? Algunos dicen 35 años. Acá 74 no habían. Acá 74 no había. Acá 74 había mucho en Chile capturado el año 73. Mucho, pero mucho. No guardado en este, ¿cómo se llama el lugar? El AK-47 se trajo masivamente en la época de Allende, Chile, masivamente. Habían algo así como 14.000 AK-47, wow. 14.000. Y había muchas armas de otro tipo, también traídas por Cuba en esa época. Y curiosamente los AK-47 se le pasaron a la PDI, y la PDI, que tenía este rol aquí antiterrorista también muy activo en el gobierno militar, necesitó armas más poderosas, porque los terroristas tenían armas poderosas. Y curiosamente en los años 89, 90, 91, por razones políticas, los militares querían hacer un museo con todas estas AK-47 y ponerlas en despliegue, en muros inmensos, miles de AK-47, desactivarlos y ponerlos en el muro para mostrar la magnitud de la amenaza que sufrió Chile. Pero la izquierda, la concertación, la extrema izquierda, incluso los demócratas cristianos aceptaron destruir toda esa masa inmensa de AK-47 y sacaron un decreto y se destruyeron masivamente esas armas en FAMAE, en contra de la opinión de los militares, pero bueno, los militares estaban obedeciendo a los civiles, así que se hizo, ¿no? Y se perdieron armas magníficas, porque los AK-47 soviéticos en esa época eran muy buenos, de muy buena calidad, muy confiables, muy resistentes, en fin. Y nosotros los podríamos usar para la reserva chilena o para la misma PDI o para otras razones, y los perdimos, ¿no? Los perdimos por destruirlo. Ahora, ¿por qué querían destruirlo? Porque era una clara imagen de lo que había significado el gobierno de Allende. Lo mismo ocurrió después con los M16. Los M16, hasta donde yo tengo entendido, se destruyeron. Los M16 que trajo el Partido Comunista por Carrizal, se destruyeron, porque tampoco la izquierda quería que quedara este testimonio histórico de estos fusiles M16 físicamente.
Bueno, en todo ese proceso, Sebastián Piñera fue siempre partidario de una especie como de venganza en contra de la actuación de los militares entre el año 73 y 90. Y ahí yo tuve más de alguna discusión con él en alguna oportunidad, y ahí yo me acerqué mucho a su hermano José Piñera, que fue candidato a la presidencia el año 93, para la presidencia el año 94. Yo fui uno de los que lo asesoró en la campaña y viajé con él hacia Arica en un bus y después de ahí hacia el centro y hacia la parte centro-sur de Chile en un bus con José Piñera cuando él era candidato a la presidencia. Y Sebastián, no sé, estaba vinculado a doña Evelyn Matei en un momento dado, y después él quiso ser candidato a la presidencia, él también. Tuvieron un conflicto con la Evelyn Matei, me acuerdo de este programa con Ricardo Claro, que salió públicamente, donde, bueno, él hizo una serie de gestiones para abortar la candidatura de la Evelyn Matei, y lo detectaron en unas conversaciones telefónicas por el Servicio de Inteligencia del Ejército. Y ahí Sebastián Piñera, como senador, se obsesionó por quitarle esas atribuciones al Servicio de Inteligencia de revisar la situación interna de Chile por razones preventivas, y él se obsesionó por desarmar estos servicios de inteligencia que se dedicaban a la seguridad interior, del Ejército, en la Armada, la Fuerza Aérea y en otras organizaciones, y ahí se creó la DIN, la ANI, ¿no? La Agencia Nacional de Inteligencia, que se creó con pura gente de izquierda, entre paréntesis. Entonces era trabajar para la extrema izquierda a través de la ANI, a pesar de que ellos tenían un interés de neutralizar a algunos grupos terroristas que habían quedado porque les molestaban a la concertación, entre ellos estos atentados que hizo el Partido Comunista, el Frente Manuel Rodríguez, que entre otras cosas mataron a Jaime Guzmán. Y ahí Sebastián Piñera tuvo una posición muy dañina de desarmar los servicios de inteligencia y quitarle atribuciones de seguridad interior y de perseguir a los militares que habían actuado el año 73 en adelante, y tratar de neutralizar la ley de amnistía, y no se opuso al famoso secuestro permanente, que era una ficción jurídica que, como era mentira, era ilegal, ¿te fijas? Era falsa, por lo tanto era ilegal. Sin embargo, él fue partidario de usar esa fórmula para perseguir a los militares, que era totalmente ilegal, totalmente irregular, totalmente ilegítima, falsa, que no tenía un compromiso con la verdad. Y ahí yo tuve en alguna oportunidad, en Libertad y Desarrollo, una discusión muy fuerte con Sebastián Piñera cuando ya era presidente, por la actitud que él tuvo cuando asumió, que puso al subsecretario Uvilla a contratar a, no sé, de 40 o 60 abogados que habían, a algunos cientos de abogados de extrema izquierda, para multiplicar la persecución contra los militares, y de algunas causas que eran 80 o 60 que se llevaban con la Michelle Bachelet, se subió a miles de causas contra los militares. Alguien me habla ahí de 3.500 causas, se subió como de 80 a 3.500 causas, o sea, una persecución obsesiva contra los militares que el año 73 en adelante habían arriesgado su vida para luchar contra el terrorismo. Militares muy jóvenes que hoy día están presos en Punta Peuco, que recibían órdenes, muchos de ellos murieron, muchos de ellos quedaron lisiados de por vida, los que sobrevivieron los han perseguido medio siglo después por haber neutralizado a los grupos terroristas, que se neutralizaron 2 o 3 veces en distintas circunstancias, en la etapa de Manuel Contreras y después en la etapa de la CNI. Finalmente, la suerte que hubo de capturar las armas de Carrizal, que fue por una casualidad. Así que Chile tuvo mucha suerte, que no mataran a Pinochet, que no llegaran las armas de Carrizal, que el Partido Comunista no desarrollara su guerra civil a fines de los años 86, como ellos planeaban, cuando ya faltaba un año y medio para el plebiscito, cuando ya el país había demostrado su éxito, su crecimiento, su aumento del nivel de vida, su caída en la pobreza. Chile se estaba transformando en el país más exitoso de América Latina. Todavía no era el país con el ingreso más alto, pero ese impulso que se le dio al gobierno militar nos llevó, una década después, a llegar a ser el país más rico de América Latina alrededor del año 2000. Algunos dicen el año 99, otros dicen el año 2001, según quien haga los cálculos de las cifras. Pero alrededor del año 2000 Chile pasó a ser el país más rico de América Latina,
por el impulso que se le dio, no en la concertación, sino que en el gobierno militar. Ahora, lo interesante es que la concertación no se cambió el sistema, se mantuvo el sistema de mercado, y el país siguió creciendo con un desorden creciente, ¿eh? Y con mucha rivalidad con los militares y con el mismo Pinochet, hasta el punto de que a Pinochet lo capturaron en Londres en el año 98 y que se creó todo un escándalo. Pero curiosamente, políticos como Sebastián Piñera, que habían estado siempre contra los militares, apoyaron la tesis de que había que devolver a Chile a Pinochet, que no se podía juzgar en España, con la extradición que querían hacer de Londres a España, a Madrid. Y él apoyó, igual que la Evelyn Matei y mucha gente, Lavín, en fin, Chadwick, que después se dieron vuelta, y cuando asumió Sebastián Piñera el año 2010, el primer gobierno, esta gente como que pidió perdón por las cosas que habían pasado en el gobierno militar, como si ellos hubieran estado personalmente combatiendo al terrorismo, o como si ellos hubieran estado arriesgando su vida personalmente por combatir al terrorismo. Ellos nunca hicieron nada, ellos fueron espectadores de una guerra personal que tuvieron los agentes antiterroristas. Porque si bien el país no notó esto y el país estaba en una tasa de leche, había mucho orden en Chile, no había delincuencia, la delincuencia había bajado muchísimo, no había crímenes, había sí un terrorismo esporádico que lo atendían estos grupos antiterroristas. Y estos grupos antiterroristas tuvieron éxito en Chile en controlar el terrorismo, cosa que no había ocurrido en muchos países de América Latina. Por ejemplo, en Colombia nunca lo lograron controlar, en Venezuela también tuvieron muchas dificultades. En Perú, solamente en un periodo corto, en Sendero Luminoso, murieron alrededor de 80.000 personas. Wow. 79.600 y tantas en la cifra oficial. En un periodo muy corto. Y nosotros acá se discutió durante mucho tiempo que en todo el gobierno militar habían muerto alrededor de 3.000 personas, según la última cifra, pero ya en el informe RETIC se hablaba de 2.200. Y de las 2.200 una proporción importante, alrededor de 400 y tantos eran militares. Por lo tanto, los que eran netamente de izquierda, que pudieran haber muerto en la acción antiterrorista, hacían atentados y se enfrentaban a las fuerzas de orden, y ahí en ese proceso morían. En 17 años murieron 1.800 personas de izquierda vinculadas al terrorismo, a los grupos armados o a gente que apoyaba a los grupos armados. 1.800 personas. Después inventaron que eran 3.000, pero se sabe que hay muchas falsedades ahí. Y esos 1.800 personas es la cifra más baja que hay en todo Iberoamérica. La cifra más baja en proporción a la población también, en todo Iberoamérica. En Perú, fuera de los 80.000 de Sendero Luminoso, hubo otros tantos con Tupac Amaru, y en otros periodos hubo también algunos miles de muertos en Perú en otras etapas. Yo no sé cuál será la cifra si uno suma todo, pero son alrededor de 120.000 muertos, ¿no? En Perú, en el mismo periodo, a pesar de que Perú tenía un gobierno de izquierda, con Velasco Alvarado durante un periodo importante. Después llegó Morales Bermúdez, las cosas cambiaron. Pero durante un periodo importante, el terrorismo campeó en Perú y el país se descontroló. Y Fujimori fue el que logra controlar el terrorismo y el que hace las transformaciones copiando a Chile y orientando a Perú a la economía de mercado. Y Fujimori tiene el mérito de haber controlado el terrorismo y de haber lanzado a Perú a un gran desarrollo, a un gran crecimiento. Para mí, Fujimori es un héroe. Y curiosamente la sociedad peruana lo ha tratado tan mal que lo ha tenido por otras décadas, ¿no? El hombre que salvó al Perú, y el hombre que transformó al Perú, y el hombre que acabó con la pobreza de forma creciente en Perú, Fujimori. Mira cómo lo han tratado, ¿no? Bueno, él se asiló en Chile, la Michelle Bachelet lo entregó. ¿Te acuerdas? Bueno, en todo este proceso, Sebastián Piñera estuvo cerca de la izquierda, cerca de los demócratas cristianos, cerca de la misma Michelle Bachelet, y cerca de todos estos cambios graduales y crecientes, incluyendo desarmar el sistema binomial, con las transformaciones de la Constitución del 80, que nos llevaron a un creciente desorden y descontrol. Y él llega al poder en el año 2010 con esta nueva situación, con esta nueva Constitución desmantelada, sin Consejo de Seguridad Nacional, en fin, y curiosamente, a pesar de que él es llamado a ser presidente para hacer una gestión de crecimiento, él tiene éxito en hacer crecer el país durante 3 años, entre el año 2010 y 2013. Pero ese crecimiento, en cierto modo, compensa la gran pérdida que tuvo Chile con el terremoto del 2010. Entonces, en términos netos, entre la caída que se generó por el terremoto y el crecimiento que tuvo Piñera durante 3 años,
y fue del orden del 4,7%, 4,2%, que fue un crecimiento, ¿no? Porque Es recuperar los niveles, llamo yo. es un crecimiento bajo, pero es un crecimiento, porque antes no había habido crecimiento con la Michelle Bachelet y después no hubo crecimiento, ¿no? Pero el último año de Piñera, de Sebastián, el año 2014, cayó la tasa de crecimiento, ¿no? Casi no crecimos el último año de Piñera. Y fue porque las encuestas indicaban que iba a volver a la candidatura presidencial doña Michelle Bachelet. Entonces, si bien el pueblo estaba entusiasmado con doña Michelle Bachelet, la gente más responsable, más conocedora, los empresarios, los inversionistas, se asustaron, porque sabían lo que significaba la Michelle Bachelet. Entonces pararon de invertir y el país paró de crecer el último año de Piñera, porque venía la Michelle Bachelet. Y efectivamente, un año después ganó la elección doña Michelle Bachelet en su segundo periodo, y ahí ella hace todas estas transformaciones, incluyendo la retroexcavadora y las reformas en la educación, que acabaron con todo el sistema privado, y todos los sistemas de escuelas de excelencia, y aumentaron muchísimo los impuestos. Ya habían subido los impuestos al 21%, después ella lo subió al 27%. En la época del gobierno militar los impuestos eran del orden del 15%. ¿Cuándo fue cuando la pillaron que al hijo, a la hija, habían cambiado el uso de suelo en el sur, unas propiedades, que fue un escándalo tremendo? Bueno, esos son, claro, irregularidades personales, ¿no? Del hijo con la Michelle Bachelet, con su señora, en fin, la zona de Rancagua creo que era, ¿no? Pero independiente de esas cosas personales, el proceso nacional hizo que Sebastián Piñera creciera un poco durante los 3 primeros años, del 2010 al 2013, después el último año no creciera, y llegara la Michelle Bachelet que trancó el país. Y no solo trancó en su periodo, sino que creó condiciones legales para que el país nunca más volviera a crecer, por todas las transformaciones que hizo la Michelle Bachelet. Entonces la gente echaba de menos esos 3 primeros años de crecimiento de Piñera y lo comparaba con el desastre que fue el segundo periodo del gobierno de la Michelle Bachelet, cuando el país se paró y el crecimiento de Chile se acabó. Y este proyecto que teníamos de convertirnos en un país desarrollado se abortó. Y se abortó con unos cambios estructurales de tal forma que ni con el gobierno de la Michelle Bachelet ni en futuro gobierno íbamos a ser capaces de crecer con ese sistema. Entonces, por eso que la gente volvió a pedir a Piñera, ¿no? Porque se acordaron que tenía buena gestión, tenía mal criterio político, pero buena gestión administrativa. Entonces lo buscaron y pensaron, bueno, mucha gente de derecha estaba en contra de Piñera ya a esa altura, pero consideraron que era peor que saliera una persona de izquierda. Así que lo apoyaron al final y volvió Sebastián Piñera en un periodo en que todavía el país estaba relativamente próspero, todavía no había sido destruido, estaba parado, pero no estaba destruido, y a él le tocó, no sé, ser una especie como de líder internacional, ¿no? Y se pavoneó por el mundo mostrando el éxito de Chile, que había sido un éxito que había surgido en el gobierno militar y que había continuado con la inercia de la concertación. Pero ahí le lanzan esta revolución violenta, de octubre del 18 de octubre del año 2019, la destrucción del metro, la destrucción del supermercado, la destrucción de miles de negocios, este afán de la gente de andar tirando balines en las concentraciones y después culpar a los carabineros porque alguno había sufrido algún daño ocular. Pero los balines los tiraban ellos y nosotros veíamos las ondas tirando estos balines y después acusaban a los carabineros. Los carabineros no le dieron autoridad para recuperar el control de Chile y después le pidieron a las Fuerzas Armadas que salieran y cuando salieron las Fuerzas Armadas no le dieron autoridad para imponerse y para controlar el orden. Así que el caos se mantuvo en Chile y solamente se controló con el COVID. Y gracias a eso, esta escalada subversiva de autodestrucción de las ciudades que se estaba llevando en ese momento, se detiene por el COVID. Y hay mucha gente que alaba la gestión de Sebastián Piñera por conseguir vacunas en todo el mundo. Y nosotros fuimos líderes en eso a nivel mundial, de conseguir vacunas y de vacunarnos. Bueno, ahí Sebastián Piñera tuvo un gobierno de 4 años en que no creció. Ahora, no es culpa de él, porque él trató de bajar los impuestos y trató de hacer las transformaciones, pero no tuvo apoyo en el Congreso.
y le tocó la revolución violenta y le tocó el COVID. Y entre todas esas cosas, él sacó gigantescas reservas para entregárselas a la gente y el país quedó muy, muy, muy endeudado por los próximos 40 años con las entregas de plata de Sebastián Piñera en su segundo gobierno. Eso ha hecho mucho daño a la economía y ha cambiado el perfil de Chile desde el punto de vista de las evaluaciones económicas internacionales. Eso nos afecta al desarrollo y nos afecta a futuros crecimientos. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que él hizo en ese aspecto, ¿no? Y ahí siempre hubo críticas que no fueron públicas, pero que a nivel privado las conversamos. Con su hermano José Piñera, que tenía otra idea y que al final José Piñera se dedicó a impulsar la candidatura de José Antonio Kast, porque José Antonio Kast consideró que José Piñera era un buen asesor para transformar Chile y relanzarlo al crecimiento. Bueno, pero José Antonio Kast no ganó, ganó Boric y ahora estamos en el peor de los mundos, país paralizado y con una autodestrucción gradual y creciente. Yo creo que, bueno, has hecho una elocuente descripción de todo el proceso desde que fue un alumno, desde que tú lo conociste y que tuviste claras diferencias. Has declarado que en el fondo nunca fue una persona absolutamente derecha, por el contrario, siempre fue un gran demócrata cristiano. No un comunista, estamos de acuerdo que no, pero sí un demócrata cristiano. Pero estuvo cerca del comunismo, porque yo me acuerdo haber discutido con él años, no sé si 70 o 71, no me acuerdo bien la fecha, en el casino de los dominicos, en que él estaba planteándole a un grupo que quizás el futuro del mundo era socialista, y quizás el mundo iba a ser dominado por la Unión Soviética, y que Occidente iba a colapsar, y que América Latina iba a ser castrista, y que quizás era conveniente para adaptarse a los nuevos tiempos meterse a la izquierda cristiana o al MAPU, que ya habían dejado la democracia cristiana, habían tomado las armas, porque el MAPU había tomado las armas y la izquierda cristiana también, y se había convertido en un grupo subversivo terrorista adicional dentro de la Unidad Popular, después del año 70. Y él tenía muchas dudas si tenía que dar ese paso, y si meterse al terrorismo del MAPU de la izquierda cristiana, a pesar de que era muy contrario a las armas y a todas estas cosas, tenía ese típico prejuicio demócrata cristiano, un poquito enfermizo, con prejuicios muy fuertes. En fin, en cambio José Piñera tenía una clarísima idea de que había que luchar por la libertad a nivel mundial, en contra de la Unión Soviética, a como diera lugar. Y eso me gustaba a mí, yo adhería a las ideas de José Piñera en ese sentido. Yo conocí a los otros dos hermanos, conocí al negro Piñera, porque me tocó trabajar de noche un tiempo, pero también conocí al hermano que se llamaba Pablo Piñera, que fue mi profesor en la Universidad de Chile. Yo en algún momento hasta fui compañero de él en algunos ramos. En las distintas etapas que yo estuve, porque yo estuve estudiando economía en distintas etapas, con todas estas cosas de la Armada. A todo esto me tocó hasta el 76 la crisis con Perú, y ahí yo volví a terminar economía, y después me tocó la crisis con Argentina. Correcto. Me costó mucho terminar la carrera. Yo terminé, no sé, como el 78, 79, la carrera de economía, entré el 70. Pasé como 5 años en la Armada haciendo cosas con los reservistas, en fin. La Armada nunca me agradeció todo esto, pero fui ascendiendo de grado, llegué a capitán de corbeta, de repente me dieron un premio por ahí, pero nunca te agradecen, incluso una etapa de todo ese esfuerzo, yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda y entrenábamos en las tardes y los fines de semana, pero no tenía tiempo para estudiar economía, así que me costó terminar. Y al final yo quedé con la duda de si yo había sido ingeniero comercial, porque era tantas las interrupciones que tuve, que se me ocurrió después hacer un máster para repasar todo y asegurarme que conociera el tema, digamos. Eso lo hice después. ¿Y tú hiciste una maestría? Sí, hice un MBA, sí. Un MBA. ¿En Chile? Sí, me fui a Estados Unidos, hice un curso de mercado futuro en el Security and Exchange Commission, en el Futures Industry Association, en Nueva York. En fin, en un momento pasé por las Twins, que tenían una oficina ahí, y Merrill Lynch tenía un edificio al lado, pero también tenía oficina en las Twins. Yo tuve una oficina de paso, no es que fuera una oficina mía, pero cuando yo iba a Estados Unidos, me prestaban esa oficina, los días que yo estuviera allá.
Entonces yo siempre digo que tuve una oficina en las Twins y me las votó Osama Bin Laden después, unos tiempos después, ¿no? El año 2001. A tu juicio, bueno, el año 2001 fue muy importante porque fue el año que yo me fui a Estados Unidos. Ya. A mí me tocó irme en mayo del 2001. A tu juicio, ¿cuáles podríamos resumir que serían las características más recordadas que podríamos tener de Sebastián Piñera? Mira, Sebastián Piñera es hijo de don José Piñera Carballo, un hombre sumamente inteligente, estudió ingeniería, fue uno de los fundadores de la Falange. En el periodo de Frei fue embajador en Bélgica, después fue embajador en la ONU. Y fue embajador en Estados Unidos, pero ante la ONU, no ante Washington, ¿no? Entonces, él es un onunista, a pesar de que en esa época la ONU se veía como una cosa idílica, ¿no? Todas estas transformaciones onunistas negativas que se han dado en el último tiempo son una cosa nueva. Sebastián Piñera, un poco siguiendo las ideas de su padre, se metió en la CEPAL y trabajó en la CEPAL unos 3 o 4 años, que también es de las Naciones Unidas, y era una visión económica muy equivocada, la de la CEPAL, hasta el punto que el gobierno militar tuvo que patear la mesa y tirar por la borda todo lo que planteaba la CEPAL para conseguir el desarrollo. Y si hubiéramos seguido las pautas de la CEPAL, nosotros seguiríamos en pobreza en este país y seríamos quizás el 10º país más rico de América Latina, no el primero, como somos todavía, ¿no? Hoy día, a pesar de lo estancado que estamos. Bueno, entonces, bueno, y a todo esto José Piñera, su papá, era descendiente del Inca, ¿eh? Por un coronel peruano que llegó a Chile en 1827 y que estaba vinculado a la nobleza inca, a pesar de que él venía de la nobleza española, pero era esta nobleza española que se mezcla con la nobleza nativa y estaba vinculado al imperio inca, que fue un imperio inmenso en América del Sur, ¿no? Y es curioso que los Piñera tienen sangre inca, ¿eh? Y tienen sangre inca bastante fuerte. Y se dice que la combinación genética de estos nobles españoles con estos miembros de la realeza inca producen gente muy inteligente. Es una cosa muy curiosa, producen gente muy inteligente. No sé si con buen criterio, ¿eh? Pero muy inteligente. A veces con muy mal criterio, ¿eh? El caso de José Piñera, que es un tipo brillante, o Sebastián, incluso su hermano, ¿eh? Hasta el negro Piñera es bastante brillante, y Polo, en fin, las hermanas. Es una familia muy brillante, ¿no? Un criterio discutible, ¿eh? Muy, muy discutible. Y bueno, este José Piñera Carballo, su papá, embajador, ingeniero y embajador, demócrata cristiano, fundador de la Democracia Cristiana, con todos sus prejuicios, es un poco el que da la pauta a sus hijos, ¿no? Y él venía del Inca. Curiosamente, los Chadwick, que son medios parientes, no sé por qué lado, son también de sangre indígena, inca, descendientes del Inca. Y también se les nota un poco en la cara. Y curiosamente, esa mezcla es muy inteligente, gente muy inteligente. Muy inteligente. Es una curiosidad. Así que al final yo te diría que Sebastián Piñera, yo creo que ha hecho mucho daño a Chile. Creo que ha hecho mucho daño a Chile, a pesar de su buena gestión, por su mal criterio, su mala orientación, su falta de apoyo a las Fuerzas Armadas, su falta de apoyo a la policía, la aberración que se ha producido de perseguir a los carabineros porque actúan, y a los militares, hasta el día de hoy no se les permite defenderse, en fin, y el cuestionamiento del alto mando de carabineros hasta el día de hoy. Bueno, todo eso yo creo que es consecuencia de estas gestiones que Piñera inició ya en los años 90, el desarmar los servicios de inteligencia para los roles de seguridad interior, ¿no? Incluso todo un servicio de inteligencia. Afortunadamente los servicios de inteligencia se las han ingeniado para mantener sus capacidades de seguridad exterior, ¿no? Pero le han debilitado mucho su capacidad de seguridad interior, no le han dado recursos. La ANI fue manejada por la izquierda durante mucho tiempo, hasta hace muy poco, y cuando hubo una intervención de un par de marinos en la ANI ahora hace poco, para tratar de reformarla, fue muy poco lo que ellos pudieron hacer, porque eran un par de almirantes manejando la ANI frente a decenas de agentes de la ANI que eran de extrema izquierda. Todas esas cosas son consecuencia de la gestión de Sebastián Piñera. Y él puso mucha plata y en cierto modo se compra Renovación Nacional y orienta las candidaturas a gente adherente a él
Y bueno, yo en algún momento dado me pidieron que fuera ministro de Defensa Sebastián Piñera. Yo no sabía si creerles o no, y me acerqué y tuve unas reuniones y en cierto modo Sebastián me objetó a mí. Me objetó a pesar de que le habían planteado que yo podía ser su ministro de Defensa. Y yo tuve algunas reuniones para ver si esto era serio o no, y yo tenía muy claras ideas de lo que había que hacer en el Ministerio de Defensa. Al final pusieron a Rabinet, que fue un buen ministro con el cual yo me contacté y traté de apoyar a la medida de mis posibilidades, pero Rabinet no duró mucho, ¿eh? Porque se peleó con Sebastián Piñera después de 6 meses y pusieron a Heinz Peter y gente de ese tipo, ¿no? Que estaba muy lejos de la defensa y muy lejos de su interés por lo militar. En general, yo nunca he conocido, de la concertación hasta ahora, nunca he conocido algún ministro de defensa que sepa algo de defensa. Nunca he conocido ninguno, ¿no?, que sepa algo de defensa. Son todos políticos que usan una especie de enlace entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, pero no tienen se pasan todo el periodo que ellos son ministros de defensa tratando de entender lo que son los buques, los F-16, los tanques, los regimientos. ¿Cómo encuentras tú que lo hizo Alberto Espina? Bueno, él era un abogado, un político, que trató de entender cómo operaban las Fuerzas Armadas y les daba unos discursos muy entusiastas para considerar que eran todos fantásticos, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operacional, él no conocía el tema, ¿no? Y se pasó ese tiempo conociéndolo y llegó a aprender algo, ¿no? Algo lo que se puede aprender desde ese puesto. Pero no es como en Estados Unidos o en Europa, donde los ministros de defensa son expertos en defensa, ¿no? No es el caso acá. ¿Qué importancia le das tú a los 33 mineros? Bueno, eso fue una hazaña, ¿eh? Y ahí tuvo un rol muy importante Sebastián Piñera, y nos recuerda su buena gestión, ¿eh? Él tenía muy buena gestión. Y fue una hazaña, porque estaban muy metidos en las profundidades. Creo que eran 180 metros, unas distancias inconmensurables para estar bajo tierra. Era casi imposible teóricamente, en condiciones normales, sacar a esa gente. Y se movilizó Sebastián Piñera con las mejores técnicas mundiales, con las mejores técnicas de la ingeniería chilena y el apoyo de la Armada, en fin, de ingenieros, para buscar la fórmula de llegar a ese punto. Eso fue una hazaña extraordinaria, y ahí es un mérito personal de Sebastián Piñera y de su ministro también. Así que eso sí, yo se lo reconozco y lo valoro mucho. A propósito que mencionaste a su hijo, ¿qué futuro le ves tú a Sebastián Piñera, el hijo? No lo conozco, no sé mucho, estaría especulando. Yo estoy un poquito alejado de Sebastián Piñera a raíz de nuestras diferencias, ¿no? Me alejé de su familia. En un momento estuve más cercano a José Piñera, pero también a José Piñera lo he visto poco últimamente. Ahora yo apoyo de forma incondicional las transformaciones modernizadoras que hizo José Piñera y que ayudaron de forma decisiva a lanzar a Chile a ser el país con el mayor crecimiento de América Latina y a llegar a ser el país más desarrollado de Iberoamérica. Ahí José Piñera tiene un rol principal, un enorme mérito. En fin, y ellos estuvieron distanciados, según hemos sabido, aunque yo no conozco los detalles, pero José Piñera nunca apeló a su hermano, nunca lo criticó públicamente. Cuando él asume como presidente, José Piñera dejó de criticarlo, ¿no? Y lo dejó ser, ¿no? Obviamente que él tenía otras ideas contrarias, pero no lo criticó nunca públicamente. Eso es por lealtad familiar, yo creo, ¿no? A pesar de que yo creo que José Piñera, y por lo que yo conversé alguna vez con él de forma privada, era muy contraria a muchas medidas que había tomado su hermano y que eran muy dañinas. ¿Cómo te pilló el momento? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te recuerdas tú cuando se supo que había tenido un accidente en el helicóptero Piñera? Era increíble eso, ¿no? Increíble, sorprendente. Yo pensaba que era una fake news cuando la primera vez que lo escuché. Y después me dijeron que efectivamente. Ahora, ¿qué pasó ahí? Bueno, quizás tú sabes más que yo. Bueno, Daniel, no quiero agotar tu tiempo. Ya vamos a cumplir 56 minutos.
Me habías dicho media largo, hora. largo, que lato para la gente, una cosa tan larga. ¿No? No, pero la gente te adora. Nadie ha alegado sácalo por favor. Todos me dicen que eres una persona que... Es más, la gente ni siquiera escribe en el chat en vivo muy seguido. Fíjate que contigo es el único que pasa eso, que se ponen a escucharte. Así que, por favor... A ver si uno puede aportar algo. Ahora, son mis visiones sesgadas, personales, de alguien que conoció a Sebastián Piñera desde, no sé, desde los 17 años, ¿no? Y que conoció a su señora. Nunca me voy a olvidar, no sé si ella se acuerda, pero nunca me voy a olvidar cuando ella tenía dudas si separarse o no, porque Sebastián la tenía muy abandonada, porque estaba muy obsesionado con su trabajo y sus actividades, y era una máquina que no paraba de trabajar, y ella se sentía muy abandonada. Yo le dije, ten paciencia, no me extrañaría que tú algún día seas la primera dama de Chile y Sebastián sea presidente de la República. Por lo brillante que es, no es de mi gusto, le dije yo, no es de mi gusto, pero por lo inteligente que es, capaz que llegue a ser presidente de Chile. Ojalá que ella te hubiera dicho, yo creo que usted, don Daniel, puede ser presidente de Chile. No se le ocurrió, fíjate, no se le ocurrió. No lo dijo.